tardes, ¿cómo están? Listo, bueno, la idea es en estos más o menos 20 minutos que nos quedan es poderles dar un espacio donde les brindemos estrategias, ya sean como empresarios nuevos, empresarios que están a punto de tomar una decisión o empresarios que ya llevan un tiempo en la compañía y quieren desarrollar ese máximo potencial para empezar a tener resultados. ¿Quién quiere tener resultados aquí en Ganexel? ¿Cierto? Todos queremos construir resultados, queremos construir libertad, queremos construir ingresos que nos permita tener esa vida de sueños. Entonces, lo más importante es que le presten atención y lo que les voy a decir a continuación no significa que cada uno de ustedes sea o no sea las características de lo que yo les voy a entregar acá. Sí es importante que de manera muy personal cada uno identifique qué características tiene y cuáles le hacen falta, porque el tema que vamos a tratar hoy es demasiado valioso para que nosotros como empresarios, como líderes, como socios, podamos llegar a una comunidad más grande y no solo llegar, sino sostenerla y poderla expandir. ¿Listo? Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama inteligencia emocional para superar los retos del negocio. Pero más que el negocio, son los retos personales que nos permiten luego superar el negocio. Ahora, les quiero compartir esa imagen. Dice la capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás. Bueno, ¿qué significa inteligencia emocional? Esa es una definición de un psicólogo Daniel Goleman, que es uno de los psicólogos que más ha, profundizado en esta información de las emociones, y él nos regala como esta definición dentro de muchas que tiene la principal. La capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Quiere decir que la inteligencia emocional es cuando yo también tengo esa capacidad, primero de reconocer mis sentimientos, mis emociones, pero también cuando tengo esa capacidad de reconocer la de los demás. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Qué está sintiendo en este momento? Y cómo frente a ese sentimiento o esa emoción yo puedo actuar. ¿Listo? Nos pasa mucho, ¿cierto? En el negocio, socios tristes, felices, aburridos, ¿cierto? Y cómo nosotros queremos dar todo y no poder encajar con esa emoción. Entonces vamos a empezar. Ahora, algunas características de las personas que empiezan a tener una alta inteligencia emocional. Antes de empezar acá les quiero compartir que resulta que la inteligencia emocional, hay dos inteligencias, ¿no? La inteligencia emocional y la inteligencia racional. Resulta que la inteligencia racional tiene un porcentaje y la emocional tiene otro. Con las dos se complementan y forman un ser humano extraordinario. Más o menos, ¿qué porcentaje creen que tiene la inteligencia racional? Un 10, 20, listo. ¿Y la emocional? 90, listo, bueno, muy bien, una estrellita casi para la 90. Resulta que el éxito en la vida de las personas, independientemente de la profesión, independientemente de la ocupación que haga la persona, el 20% es inteligencia racional y el otro 80% es la inteligencia emocional, lo cual hace que las personas sean exitosas o no sean exitosas. De ahí entendí por qué en este negocio muchas veces arrancan muchos y terminan pocos. ¿Sí? Porque en el mundo hay muchas personas que han desarrollado muchas ideas, han iniciado muchos propuestas súper ideales, pero ¿por qué no todas han salido al aire? Porque la capacidad intelectual o el IQ de esas personas puede ser muy bueno, pero si no tienen una buena parte emocional, nunca iban a llegar. ¿Listo? Entonces es importante saber que hace parte como una de las habilidades blandas, donde si nosotros empezamos a capacitarnos y a reconocer esa parte emocional de nosotros y la hacemos inteligente, no es necesario ser inteligentes en todo lo que es la industria de Ganexel, en todo lo que es Ganexel, sino con esa capacidad emocional vamos a ser exitosos. ¿Listo? Entonces, una de las características principales es que reconoce las emociones, pero este reconocer las emociones es a mí mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros reconocemos que desde el vientre venimos con emociones? ¿Sí? Venimos con emociones negativas y positivas, ¿sí? Pero todas las emociones que nosotros adquirimos las podemos
ir, las podemos ir moldeando, las podemos ir. ¿Por qué? Resulta que las emociones venimos con ellas, pero hay una facilidad de poderlas moldear poco a poco, ¿listo? Entonces muchas veces nosotros no reconocemos las emociones, sobre todo las que llamamos negativas, porque no son negativas, todas son iguales, ¿listo? Ahorita les voy a mostrar por qué. Son iguales y todas son necesarias que las sintamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, normalmente reconocemos el ser humano cuando está feliz, es eufórico, sí, aplaude, habla, sonríe, pero ¿por qué cuando estamos tristes nos escondemos, no queremos que nadie nos vea? Si de pronto vemos a alguien llorar, ¿por qué le decimos no cállese, no llore más, tranquila, ¿sí? No tratemos de ocultar las emociones, sino reconocer. Me siento triste, pues es importante sentirme triste, identificar por qué me siento triste, tratar de solucionar la situación si es el caso y listo. Pero cuando no reconozco la situación, la emoción que estoy sintiendo, tendemos a seguir más en esa emoción. ¿Listo? Quiere decir cuando estamos contentos acá, pero llegamos a la casa y estamos súper tristes. Entonces es mejor decir, estoy triste, reconozco, identifico por qué, cuál es la situación que me lleva a eso y ya, salgo de esa emoción. Es importante reconocer, entonces en algún momento nos cuesta que la gente nos diga no, que nos deje de pronto que lo llamamos y no llegó, pues reconocer, ¿listo? Un momento que le genera esa situación, pues que no llegó la persona. Respiro, me calme, otro. ¿Listo? Pero cuando no reconozco, entonces llego a la casa, no, qué día tan horrible, gané el cel lo peor, esto no sé qué. Es importante empezar a reconocer las emociones que yo siento. ¿Saben decidir con efectividad? Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, es muy fácil que podamos empezar a tomar decisiones y estas decisiones sean más efectivas, porque normalmente cuando tomamos decisiones de mal genio, de pronto ebrios, de pronto, ¿cómo las tomamos? ¿Bien o mal? Normalmente mal. Entonces, cuando empezamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, empezamos a ser más efectivos en las decisiones que tomamos. Y algo que pasa mucho acá, las personas cuando nosotros les contamos el negocio, vienen como tristes, ¿no? Cansadas, aburridas del trabajo, algo les pasó. Y si nosotros no sabemos dar una efectividad emocional en la persona, pues nos ponemos igual. No, a mí también me dio pesado hoy, yo también estoy cansada, usted es la última de presentarle, menos mal llegó porque ya me tengo que ir. ¿Sí? Entonces es importante cuál es la efectividad y yo decidir qué emoción puedo sentir. Ahora, normalmente las personas que desarrollan esa inteligencia son más optimistas. No es que reconozcan más la emoción de la felicidad, pero normalmente como sueltan rápido las emociones, digámoslo así, negativas, pues mantienen más constantes en emociones como alegría, entusiasmo y demás. Conectan con las emociones. Entonces, muchas veces nos pasa que hay personas que mantienen sonriendo, ¿no? Y uno como que los ve y uno también sonríe, ¿sí? Entonces, empiezan a conectar con esa emoción. Y es muy importante en este negocio que nosotros conectemos con esas emociones. Imagínense uno haciendo ganarse y todo triste, ¿sí? Es súper importante uno empezar a conectar y a transmitir. Algo que siempre decimos en el plan Servilleta, es importante más que decirlo, conectar con esa persona, ¿listo? Ahora, es consciente del estado emocional que está sintiendo. Entonces, como le decía, es consciente que si me siento triste, pues me hago a un lado porque me siento triste, qué estímulo me está generando esta emoción y cómo me puedo alejar para no sentirlo, ¿sí? Y de la misma manera, cuando me siento feliz, ¿qué me genera felicidad? Entonces, hay veces la gente no, que escuchar música, que hacer aseo, que salir a comerse un helado, no sé. Entonces, identifico ese estímulo y lo repito para poder tener esa misma emoción. No caracterizan bueno o malo. Entonces, las personas con inteligencia emocional, pues no es ni bueno ni es malo las decisiones de las demás personas. Simplemente saben de manera asertiva por qué sí o por qué no la persona toma esa decisión. Entonces nos pasa en el negocio, ¿cierto? Que di un plan, 2 planes y no se firma nadie, ¿sí? Yo no lo caracterizo ni bueno o malo, sino simplemente soy consciente que la persona tiene la oportunidad de decir. Y si dijo sí o no, pues no está dentro de lo que, digamos, me debe afectar a mí emocionalmente, ¿listo? Tienen una autoestima saludable.
Entonces, se ha comprobado mucho que las personas que tienen una buena inteligencia emocional tienen un buen autoestima. Entonces, importante empezarse a revisar qué pasó en el embarazo, si nosotros fuimos unos hijos deseados, si desde el embarazo a mí me consentían, porque resulta que la autoestima creemos mucho que es cómo me veo y cómo me siento, ¿sí? Pero eso no es el autoestima. El autoestima viene de más atrás. Entonces muchas veces quería como buscar unos tips acá para poder regalar, y uno de esos era revisar nosotros antes cómo fuimos tratados, ¿sí? Desde bebés, y empezar a identificar ciertas cosas que no nos hacen bien para sentirnos con una buena autoestima, y pues por ende el ejercicio, vernos bien físicamente, pero hay muchos factores más allá que nos desarrollan este autoestima saludable. Entonces, cuando las personas se sienten bien con usted mismo, con su inteligencia, con su ser supremo, con su físico, normalmente son más inteligentes emocionalmente. Ahora, manejan siempre la asertividad. Resulta que la asertividad, relacionándola a nuestro negocio, no es tomar buenas decisiones, sino la asertividad lo mandamos al tema de que nosotros, cuando tenemos una situación frente a nosotros, simplemente hacemos lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ponían un ejemplo. Si nosotros estamos haciendo una fila de un banco, ¿cierto? Larguísima, y resulta que yo estoy acá y llega alguien y se me adelanta. Hay personas que de pronto por pena se quedan callados, ¿cierto? No dicen nada. ¿Estoy siendo asertivo? No, porque estoy permitiendo. Otros dirán, no, sí es asertivo porque prefiero quedarse callado y no formar el problema, ¿cierto? Pero no estamos siendo asertivos porque estamos permitiendo que nos pasen como por encima, ¿sí? Entonces, ojo que no es ser asertivo, yo me quedo callado, me hago a un lado y no digo nada. En el tema de cuando presentamos el negocio y no me contesta, bueno, entonces mejor no lo vuelvo a llamar, no estoy siendo asertivo, ¿listo? Porque dejo que la situación o el entorno tome decisión por mí. Ahora, el otro ejemplo es cuando alguien se hace delante mío de la fila y yo me pongo y hago el escándalo y haga la fila, que mire que ya llevo media hora y no sé qué, si les ha pasado, ¿cierto? Entonces tampoco estoy siendo asertivo porque estoy fomentando pues un problema. Entonces, ¿qué es ser asertivo en este ejemplo? Ser asertivo es acercarme a la persona y decirle, qué pena, hay una fila, yo llevo 40 minutos, tú también puedes esperar. Y ya, ni formó problema ni nada, y se da la postura. Esto lo quería relacionar mucho con nosotros en la postura del negocio. Muchas veces lo que llamamos acá postura se llama asertividad en la inteligencia emocional, ¿cierto? Que tenemos un seguimiento y, ay, yo ya no lo llamo, ya me sacó la rabia, eso que me bloquee, ya que lo mire, le voy a decir en la cara, ¿sí? No estamos siendo asertivos, estamos dejándonos sobrellevar por una emoción frente a una respuesta, ¿listo? O el caso contrario, no, yo mejor no le marco porque me da pena perder la amistad, no. Entonces, asertividad en este negocio, ¿qué es? Hacer lo que tengo que hacer de la manera más correcta. Ahora, tienen una visión estratégica y son líderes influyentes. Es importante entender que las personas que empezamos a desarrollar mucho la inteligencia emocional somos líderes innatos, ¿sí? Entonces, ¿necesitamos para este negocio la inteligencia? Una cosa extraordinaria. Necesitamos empezar a ser esos líderes influyentes. ¿Por qué somos líderes influyentes? Porque normalmente mantenemos reguladas nuestras emociones, en donde lo que hacemos es en las personas influir, lo que hacemos es en las personas llevarlos a su máximo potencial, lo que hacemos es en ellos ver en nosotros la capacidad de poder confiar y seguir a alguien. ¿Listo? Ahora, la importancia de la inteligencia emocional para los retos del negocio. Entonces, acá ven el ejemplo, resulta que muchos estudios que hicieron, el 80% de todas las personas que hoy en día son exitosas, lo único que tuvieron fue inteligencia emocional, ni siquiera era el IQ que les habían hecho a esas personas, no tenían un IQ alto, ¿sí? Eran IQ bajos, pero básicamente lo que siempre sostuvieron fue una emoción, y esa emoción de persistir y de alcanzar lo que querían, sin saber cómo lo iban a hacer. ¿Pasa mucho en ese negocio? ¿Sí? Porque hay historias de éxito que dicen, pero es que este no estudió, pero es que este viene por allá del campo, pero cómo si la hizo y yo no la he hecho, ¿sí? Y pasa porque lo único que nos diferencia entre esas personas y los que la quieren hacer es que tienen una inteligencia emocional fuerte.
y eso hace que la persona, así no tenga un IQ financiero alto, un IQ intelectual, sepa llegar. ¿Listo? Entonces, importante nosotros como líderes, los que estamos acá hoy, empezar a desarrollar esa inteligencia emocional. Líderes que se destacan. Dentro de las personas que empiezan a desarrollar, son líderes que se empiezan a destacar, ¿sí? Normalmente hay diferentes líderes, ¿sí? Hay líderes que uno reconoce, que uno identifica, pero hay otro tipo de líderes que uno ya como que admira a esa persona y es un ejemplo a seguir, y es porque empiezan a manejar mucho esta parte del líder. Sostienen una buena comunicación con su equipo de trabajo. Entonces es importante empezar a desarrollar, porque nosotros en este negocio, cuando firmamos es a una persona, de pronto conocida, no tan conocida, pero luego se empieza a volver una amistad y luego se empieza a volver como una familia, porque eso es un negocio para toda la vida, ¿cierto? Entonces es muy importante empezar a sostener una muy buena inteligencia emocional para sostener una muy buena comunicación en nuestros equipos de trabajo. Socialmente saludable. Aquí hablan de socialmente saludable cuando yo puedo sostener relaciones con muchas personas a la vez sin haber interrupciones emocionales. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de nuestro negocio también llegan personas con buena actitud, con mala actitud, personas con problemas, sin problemas, con ganas de ir más rápido, otros más lentos, pero yo tengo la capacidad, si tengo una muy buena inteligencia emocional, de ser socialmente saludable con todos, es decir, poderle dar a cada líder lo que necesita, cuando lo necesita, sin que eso me genere una recarga emocional. Es feliz y próspero a pesar de las situaciones. Entonces necesitamos empezar a ser muy feliz, y eso nos genera pues prosperidad. Aquí no hablando solo del tema económico, sino prosperidad en relación, en salud mental y en muchas cosas que nos brindan. Conecta con los demás de emoción, influyendo en ellos. Entonces, si nosotros desarrollamos la inteligencia emocional, podemos conectar con muchas personas, influir en ellos, ¿sí? En este negocio nosotros influimos en muchas personas, ¿sí? Muchas veces de mayor edad que nosotros, de menor edad, con mucha profesión, sin profesión, X características, pero si nosotros podemos sostener una buena inteligencia emocional, podemos llegar a influir en cualquier persona que llegue a nuestra organización y ayudarla a llevar a él a ser exitoso también. Acá, lograr ser consciente del estado normal. Entonces resulta que nosotros manejamos un estado normal, ¿sí? Hay personas que normalmente se ven felices, hay personas que normalmente se ven tristes, hay personas que normalmente se ven enojados, y es empezar a identificar cuál es mi estado, ¿sí? Hoy nosotros como líderes empezar a identificar cuál es mi estado normal, que aunque muchas veces yo sonrío aquí, cómo está mi líder y cómo va, cuál es mi estado emocional normal que usted sabe que está sintiendo por dentro. Empezar primero, lo vamos a identificar, y segundo, vamos a identificar cuál es ese estímulo que nos está generando ese estado para salir de ahí, ¿sí? Porque no significa que porque nosotros estemos sonriendo estemos felices. Entonces es importante identificar cuál es mi estado normal. Frente al fracaso, aprende e inicia con más fuerza. Entonces, cuando tenemos esa habilidad emocional, cuando pasa un fracaso, lo que hace es que la persona pueda reaccionar por qué le generó ese fracaso y automáticamente volverlo a hacer, ¿sí? Esas personas que se caen y dicen, yo lo puedo hacer porque yo sé de qué estoy hecho y de qué soy capaz, que puedo llegar a hacer. Entonces nos volvemos más fuertes. Estar al servicio de otro. Tener buena inteligencia emocional nos sirve para ayudar a más personas. Entonces es importante, porque en este negocio estamos en pro de ¿qué? De servir a mucha gente. Y se siente a gusto consigo mismo y con los demás. Esto es muy importante, porque muchas veces he escuchado, llegan personas a la organización y no, pero es que es el socio, pero es que tal cosa, pero es que muchas veces es el reflejo de uno en esas personas cuando no estamos bien ni con nosotros mismos ni con los demás. Identifica quién le quita la energía. Esto es importante. Dentro de nuestro negocio hay personas que nos quitan la energía, ¿cierto? Puede ser, de hecho ni siquiera en el negocio, en la casa, ¿cierto? Hay personas que le pueden quitar a uno la energía, y para eso es importante que reconozcamos hoy quién nos quita a nosotros la energía, ¿cierto? Decía un ejemplo y me hace acordar mucho cuando yo llegué a Ganencel y llegué con mis cajas de café. Mi mamá fue la primera que me dijo, usted es bruta, porque compró ese café. Yo automáticamente ya me quitó toda mi energía. Y es importante que reconozcamos
acá en este negocio, las personas que ya pagaron, los que quieren pagar o los que van a arrancar, ¿quién nos quita esa energía? ¿Por qué? Porque debemos identificar que esa persona, por más cercano que sea, familiar que sea, no tiene la información que nosotros ya tenemos. Lo que nos hace es que nos quita no solo la energía, que nos quita el sueño y una visión muy importante en este negocio. Entonces, súper importante identificar qué nos quita la energía a nosotros. ¿Listo? Entonces, acá resulta cuáles son estas 4 emociones. Tristeza, furia, alegría y miedo, ¿sí? Son las 4 emociones fundamentales, ¿listo? ¿Cuál puede ser quién sabe de pronto cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Emoción y sentimiento. Emoción es lo que siento en el momento y el sentimiento es lo que ya llevo pegado a mí. Bueno. El sentimiento es el sentir, la emoción es lo que puedo manejar. Bueno, ¿tiene más? ¿Listo? Bueno, entonces pónganle aquí abajo. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es básicamente el tiempo, ¿sí? La emoción es algo que si en este momento entrara una persona, no sé, digamos que en ese momento esto se mueve, ¿sí? ¿Cuál será la emoción de todos? El miedo, ¿cierto? Y salimos a correr. Pero si ya deja de moverse la tierra y estamos todos afuera, ya pasa, ¿cierto? Queda uno como con el mente, pero pasa. Eso es una emoción. Pero ¿qué pasa cuando cuál es el sentimiento? El sentimiento es cuando llego yo a la casa y de pronto me dicen se murió su hermano o un familiar. ¿Qué pasa ahí? Hay una emoción porque uno automáticamente ¿qué hace? Pues una cara, de pronto llora, no sé, se sienta, toma la emoción. Pero ¿qué pasa ahí? Hay un sentimiento, porque ya 2 minutos después a usted no se le ha olvidado que se murió su familiar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay un sentimiento porque usted se acuerda mañana, pasado mañana y demás. Esa es la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Y es importante que hoy identifiquemos como líderes cuál es ese sentimiento, esa emoción frente a nuestro negocio, ¿sí? ¿Cómo se siente? Hay personas que acercan a Excel les genera frustración, les genera rabia, ¿sí? Y ya no es una emoción porque llevan 1 año, 2 años y toda con eso. Entonces identifiquemos si es una emoción o es un sentimiento y qué debo empezar a hacer ya para que eso cambie y automáticamente mis acciones y mis resultados también puedan empezar a cambiar. ¿Listo? Entonces, importante, identifiquen hoy qué emoción me ha generado Ganexcel, o de pronto qué emoción me ha generado estar en relación con más personas, qué emoción me ha generado llamar a la gente, ¿cierto? Porque cuando uno llama genera mucha emoción, pero qué sentimiento ha permanecido en el transcurso del desarrollo de mi negocio. Y si están arrancando, identifíquenlo de una vez, ¿listo? Porque eso puede ser algo que nos atrase el proceso. Ahora, entonces acá, ¿cuál es esta? Tristeza, ¿cierto? ¿Alguna vez se han sentido tristes? Todo, ¿cierto? Y es normal, ¿listo? Pero lo importante es por qué cuando tenemos una inteligencia emocional, sentir tristeza, si la sabemos manejar, nos potencializa esto. Ayuda al cuerpo a desahogarse y es consciente ante una pérdida. Entonces, aquí hay veces sentimos tristeza cuando se va alguien del equipo, ¿cierto? Entonces, ¡ay, qué triste! Pero entonces, ¿cuál es la emoción? La emoción es que se fue y uno a veces siente porque perdió una oportunidad, porque perdió un sueño, pero el sentimiento es que yo cargue con esa persona 1 mes, 2 meses y qué pesar que se fue Oscar y es que si Oscar no se hubiera ido le íbamos a hacer, ¿sí? Pilas porque estoy atando mi proceso a un sentimiento que ahí no está bien. Sentirla. Sentir la emoción está bien, normal, ¿cierto? Por un momento, por un día, pero sentir el sentimiento es donde ya está mal, ¿listo? Y es normal sentirlo. Ahora, esta es la furia o la rabia. ¿Alguno ha sentido furia, rabia? No. Listo. Entonces, ¿es normal sentirla? Es normal. ¿Nos puede pasar? Sí, claro. En cuanto al negocio, lo orienta a saber qué es la actitud del otro y no la suya. No ataca ni se defiende. Entonces, muchas veces nos pasa en el negocio cuando nosotros sentimos rabia. ¿Quién ha sentido rabia en el negocio? ¿Cierto? ¿Y por qué hemos sentido rabia? Porque dice que vienen y no vienen, porque dicen que pagan y no pagan. Es normal, ¿cierto? Yo decía mucho cuando arranqué el negocio, yo decía, pero si yo dije que iba a ir, yo iba. O sea, yo le decía, me acuerdo mucho a Camila, yo le decía, es que si yo dije que iba a ir, así fuera tarde, pero yo llegaba. O sea, yo decía, ¿por qué la gente es como tan incumplida, sí? Y eso me generaba mi rabia. ¿Qué era lo bueno? ¿Qué era lo normal?
sentir esa rabia en el momento, la emoción, pero ¿qué era lo malo? Cargar ese sentimiento de rabia y quedarme en esa rabia y decir, no, mejor no hago el negocio, ¿cierto? Por eso es importante manejar esa inteligencia emocional que nos va a permitir sentir esa emoción, soltarla, pero sigo, avanzo, ¿listo? Ahora, ¿en esta cuál es? La alegría. Dice, si sonríe cosas buenas pasan. Dice, lo motiva a volver a generar ese estímulo para el cual sentirse la misma emoción. Entonces, de lo que hablábamos ahorita. ¿A quién sí que se ha sentido feliz? Todo es cierto. Y si no, feliz que se me preocupa. Entonces, todos hemos sentido esa felicidad, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros? Resulta que la felicidad sí es una emoción muy placentera que el cuerpo trata de buscarla todo el tiempo. Porque nosotros la hemos llamado una emoción positiva. ¿Pero es buena o mala? No, es igual que las otras, ¿listo? Ahora, ¿qué si busca la felicidad? Y debemos identificar hoy como líderes qué nos hace feliz en este negocio, ¿sí? Ya de manera personal, pues tenemos que también saberlo, identificarlo, pero en el negocio ¿qué nos hace feliz? Hacer una llamada, terminar la lista de contactos, poder sentar a una persona. Dígame quién no se ha sentido feliz cuando tiene miedo en llamar a un prospecto y lo llama, un prospecto y dice, sí, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién no se ha sentido feliz, cierto? Eso es una emoción que se siente una cosa increíble. Entonces es importante identificar en este negocio esas pequeñas victorias o esa emoción de felicidad para volver a generar ese estímulo que me la precipita y volverlo a hacer. Entonces es importante, si yo siento emoción de miedo cuando llamo, cambiémosla. Sintamos felicidad, ¿por qué? Porque vamos a seguir buscando ese estímulo todas las veces. O sea que vamos a estar llame en el negocio, ¿listo? Cuando presentemos un plan, generemos esa emoción de felicidad, porque al generar esa emoción de felicidad vamos a querer seguir haciéndolo, ¿listo? Y muchas acciones en este negocio nos van a traer ¿qué? El éxito o el resultado. Y la última, pues ya es como ese es el miedo. ¿Listo? Ese es el miedo. Y dice, lo moviliza. Entonces, cuando sentimos miedo, que nos quedamos ahí como quietos, el miedo nos paraliza, ¿cierto? Pero si nosotros, a partir de hoy que vamos a empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional, cada vez que sintamos miedo, el miedo es una emoción que nos ayuda a movernos del lugar donde estamos. O sea que si nosotros empezamos a desarrollar esa inteligencia emocional, y si me da miedo llamar, empiezo a llamar. Y si me da miedo presentar, me lanzo a presentar. Y si me da miedo cerrar, empiezo a cerrar. Entonces es importante potencializar esa inteligencia emocional, porque cuando tenemos muy alto esa inteligencia emocional, el miedo nos hace actuar y nos hace superar todos los retos o todos los obstáculos, viéndolos como si fuera algo fácil. ¿Listo? Y aquí les regalo una frase, dice, si no dominas tus emociones, no llegarás muy lejos. Esa es una de las primeras frases que nos da Daniel Goleman, y es una frase que le regala a muchas personas exitosas. ¿Por qué? Porque pues nosotros muchas veces volvemos al tema que no es tan importante el IQ, la inteligencia, el razonamiento, sí es importante, pero si nosotros desarrollamos esa inteligencia emocional va a ser más importante para que lleguemos a ser exitosos. Y la segunda frase dice, el ser humano puede tener un IQ muy alto, pero si no tiene inteligencia emocional, no es un ser exitoso. ¿Listo? ¿Cómo así no acá? Yo de acá. Esas dos últimas frases. Si no dominas tus emociones, no llegará. Lo mismo. Ya se repitió. Y el ser humano puede que tenga un IQ muy alto. Bueno, entonces para... ¿Listo? Entonces aquí terminamos. La invitación, esto es como un brochazo por encima. La invitación, ¿cuál es? Que empecemos. El libro, Daniel Goleman tiene muchos libros muy buenos, en donde es importante empezarlos a leer para empezar a afianzar ese tema. ¿Listo? Gracias, eso era todo.